Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Dios te bendiga una vez más. Eh, Me da mucha alegría que una vez más nos encontremos para sacar ese tiempo precioso de seguir nosotros considerando esta serie, la vida, la muerte y la resurrección, del cual pues para nosotros tiene mucha importancia y pensamos mucho, ¿cierto? Eh, Te doy la bienvenida. Gracias. Gracias por ver y por estar. Entonces, muchísimas gracias. Bien, quiero antes de iniciar, quiero que oremos. Quiero que te quedes hasta el fin. Quiero que apreciemos la palabra de Dios juntos y sigamos aprendiendo. Bien, vamos a pedir la dirección de Dios para pasar un momento bien agradable. Amado Padre, Dios Todopoderoso, a través de Cristo Jesús nuestro Señor, venimos delante de tu presencia para pedirte a ti sabiduría, inteligencia y entendimiento. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos dirija en el aprendizaje de tu palabra, de estas realidades preciosas, y así podamos, Señor, nosotros entender de manera fácil y sencilla, Señor, tu palabra y la realidad. Muchas gracias. Regálanos tu compañía y tu dirección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez más, Dios te bendiga mucho y gracias por estar aquí. Gracias. Bien. Eh, Vamos entonces a ir a iniciar. Vamos a ir a iniciar con la parte 23. Tiene como título Abraham. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Génesis 25:8. Esta sería el título de la parte número 23. Vamos a ir entonces a ir a mirar acerca de lo de Abraham. Bien. Eh, bueno, espero que esté llegando el sonido. Bien. Bueno, espero me esté escuchando bien. Eh, Vamos a hacer un pequeño repaso, pero hoy quiero que consideremos lo siguiente. Acordémonos de que nosotros habíamos hecho la profundización y hemos estado aprendiendo de cómo Adán, ¿sí? Toda la genealogía de Adán, ¿no? Y cómo Adán vio nacer a Lamec, el padre de Noé. Y que Noé entonces aprendió de Lamec, su padre, de Matusalén y de todos los demás. Fue muy importante eso. Y ahora también vimos lo desde Noé hasta dónde, hasta Abraham, que fue impresionante, eso lo vimos el tema anterior. Ahora vamos a ir a considerar a Sem. A Sem, que es el hijo de Noé, es un antidiluviano. Y es muy importante tener esto como para iniciar, como introducción de esto. ¿Bien? Bueno, así que entonces hay un ejemplo muy importante. Voy a iniciar con el ejemplo para poder mirar lo que vamos a mirar acerca de la conexión entre Sem, Abraham, Isaac, Esaú y Jacob. Bien, ahora, el ejemplo que vamos a ir a tomar como para iniciar es Génesis 5, 3 al 5. Vamos a leer detenidamente estos textos y vamos a irlos a considerar, porque de esa misma manera vamos a ir entonces a mirar lo de Sem. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años y engendró hijos e hijas. Versículo 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vemos cómo la manera que está escrito el registro, entonces menciona hasta ahí. ¿Por qué? Vamos a ir a leer Génesis 11, 10 al 11. Dice lo siguiente. Estas son las generaciones de Sem. Sem de edad de 100 años engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Ahora, vamos a ir a mirar algo aquí muy importante, porque aquí hay algo muy importante y es
que no hay en el texto, no hay un texto siguiente que diga, y fueron todos los días de Sem 600 años y murió. No, no lo hay, ¿cierto? Pero por eso el ejemplo anterior, ¿no? Entonces es muy interesante. Entonces, Génesis 11, del 10 al 11, Sem se suman 600 años y engendró hijos e hijas, pero no dice todo el tiempo de su vida, ¿cierto? No lo menciona porque no encontramos eso ahí. Así que nosotros podríamos deducir de que conforme al ejemplo anterior de Génesis 5, del 3 al 5, entonces podríamos deducir de que Sem vivió ¿qué? ¿Cuántos años? 600 años, por lo menos tener eso como base, ¿cierto? Podríamos deducirlo. Ahora, vamos a ir a mirar. Sem, la conexión entre Sem, Abraham, Isaac, Esaú y Jacob, los gemelos. Bien. Ahora, Génesis 11, 20 dice, Reú vivió 32 años y engendró a Serug, que es el bisabuelo de Abraham. Así que en ese momento, bueno, Noé tenía 763 años de edad y Sem tenía 261 años de edad. Génesis 11:22 dice, Serug vivió 30 años y engendró a Nacor, el abuelo de Abraham. Noé tenía 793 años de edad y Sem en ese entonces tenía 291 años de edad. Génesis 11:24 dice, Nacor vivió 29 años y engendró a Taré, padre de Abraham. Noé tenía 822 años de edad y Sem tenía 320 años de edad. Génesis 11:26 dice, Taret vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Así que en ese momento Noé tenía 892 años de edad cuando vio nacer a Abraham y Sem tenía 390 años de edad cuando nace Abraham. Así que es muy importante. Algo importante es de que Abraham tenía 58 años y Sem, hijo de Noé, tenía 448 años de edad cuando muere Noé a la edad de 950 años de edad. 28 años después nace Ismael, el hijo de Abraham, el primer hijo. ¿Bien? Con Agar. Bueno, ahora, sigamos. Cuando nace Ismael, Abraham tenía 86 años y Sem tenía 476 años de edad, según Génesis 16:16. ¿Sí? 14 años después nace Isaac. Así que Génesis 21:5 dice, y era Abraham de 100 años cuando le nació Isaac su hijo. Sem tenía entonces 490 años. Ismael tenía 14 años. Génesis 25:20 dice, y era Isaac de 40 años cuando tomó a Rebeca, y entonces ahí vemos el nacimiento de Esaú y Jacob. Fue una petición que él hizo a Dios porque ella no podía tener hijos y Dios entonces le concedió hijos y ella entonces concibió gemelos. ¿Sí? Sem tenía en ese momento 530 años y Abraham tenía 140 años en el momento en que Isaac engendra a los gemelos, a Jacob y a Esaú y a Jacob. Génesis 25:7 dice, y estos fueron los días de vida que vivió Abraham. 175 años. ¿Sí? Ahora, a la muerte de Abraham, Sem tenía 565 años. Miren, este antediluviano está vivo cuando muere Abraham. Tenía 565 años. Isaac tenía 75 años. Los gemelos Esaú y Jacob tenían cada uno 35 años. Ismael tenía 89 años. Cuando muere Abraham. Mira qué interesante, ¿no? Qué importante. Pero ahora, cuando muere Abraham, hay un antediluviano vivo, como ya lo vimos. Sem. Está este antediluviano vivo. Es impresionante. Sem vio la muerte de Abraham. O sea, él estuvo. O sea, se dio cuenta de la muerte de Abraham. Isaac
tenía 35 años una vez más, los gemelos de Esaú y Jacob tenían 35 años, Ismael tenía 89 años. Mientras ellos tenían todos estos años, estaba vivo un antediluviano. Es impresionante. Es muy importante. Testigo del diluvio, testigo de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Sem, hijo de Noé. Esto es impresionante. Acordémonos de que Sem, ¿con quién habló? Sem habló con Matusalén y Sem habló con su abuelo Lamec antes del diluvio, porque cuando cae el diluvio él tenía 80 y... a ver, se me va ahora el dato. Está en el otro video, no quiero equivocarme aquí, ¿bien? Pero él habló con Ismael y habló con Matusalén. Sí, tenía 98 años, me acordé. ¿Bien? Ahora, es muy importante tener eso. Tenemos este antediluviano. Ahora, vamos a seguir. Génesis 11, 10 al 11 dice que Sem a los 600 años engendró hijos e hijas. Sí, ya como lo vimos, no dice todo el tiempo de su vida. Isaac tenía 110 años y los gemelos Esaú y Jacob tenían 70 años. Entonces, vamos a tomar una consideración. Si Sem muere en el año 600 de su vida, muere 70 años antes de la muerte de Isaac. Muere 70 años antes de la muerte de Isaac. Génesis 35, 28 dice, y fueron los días de Isaac 180 años. A la muerte de Isaac, 180 años de edad, los gemelos Esaú y Jacob tenían 140 años de edad cada uno. Ahí está clarito. Entonces, si quieres, puede corroborar y con todas las genealogías y todo eso. Mira, sabe que las genealogías son tan importantes, son muy importantes. Mira qué interesante. Este antediluviano Sem estuvo vivo mientras estaban Jacob y Esaú vivos. Jacob, sabemos que es el padre de sus 12 hijos. Ahora, si nosotros, aquí tomando esto, ¿sí? Si Sem muere a los 600 años de su vida y los gemelos, muere 70 años antes de la muerte de Isaac. Y acordémonos de que cuando muere Abraham, los gemelos Esaú y Jacob tenían 35 años. ¿Cierto? Y si Sem muere en el año 600, ¿sí? Entonces, los gemelos Jacob y Esaú tenían 70 años. O sea, de que Jacob, a los 70 años, ¿cuántos hijos podría tener? ¿Tenía hijos? Claro que sí los tenía. Es más, Benjamín fue el último que le nació en su vejez, conforme lo dice la Sagrada Escritura. Imagínense, estos muchachos también supieron de que había un antediluviano vivo. Descartemos a Benjamín, que no haya nacido, pero los demás. Esto es impresionante. Todo el conocimiento del gobierno de Dios, ellos todos lo recibieron. La fe en Cristo Jesús y la obediencia a sus santos 10 mandamientos. Los principios de gobierno de Dios. Maravilloso. Maravilloso. Sigamos. Ahora sí, vamos entonces a entrar a lo de Abraham. Génesis 17, 7 y 8 dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Mira, ¿cuál es la promesa que Dios le hace a Abraham? Que él le iba a dar la tierra por heredad a él y a su descendencia. Vamos a tener eso muy en cuenta. Dice que se la iba a dar en heredad perpetua. Ahora, Hechos 7:5 menciona lo siguiente, y no le dio herencia en ella, o sea, en la tierra de Canaán, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él cuando aún no tenía hijo. Mira qué interesante lo que dice Hechos 7:5. O sea que no recibió lo que. ¿Recibió lo prometido? No recibió lo prometido. Romanos
4:13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe en Cristo Jesús. La justicia por la fe, que es la fe en Cristo Jesús como su sustituto personal y la obediencia a sus 10 sagrados mandamientos. La aceptación de los principios de gobierno de Dios, para así él vivir una vida en preparación para adquirir el carácter de Dios, porque los 10 mandamientos es la expresión de su carácter. Bueno, es la misma invitación para nosotros. Acordémonos de que Abraham también, todos ellos, los muchachos, todos los que fueron los gemelos de Esaú y Jacob, todos ellos supieron de que Enoc fue llevado a la ciudad nueva Jerusalén. Bien, así de que, ¿cuál era el anhelo? Vamos a seguirlo porque la Santa Escritura lo dice. ¿Cuál era el anhelo de Abraham? ¿A dónde quería habitar? Bueno, ahora Dios le da la promesa de heredar toda esta tierra. ¿Pero en qué ciudad iría a vivir? Ahí está. Vamos a ir a mirar poco a poco la promesa de Abraham. Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Génesis 15:6 al 11 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Así de que entonces todo lo que tenga que ver con sacrificio de animales, ¿qué simbolizaba? La muerte del Señor Jesucristo. En base a eso, Dios aseguraba esta promesa a Abraham y a su descendencia. Mire que le pide esto. Ahora mira, Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea, de que la misma promesa que Dios le hizo a Abraham también nos la está haciendo ¿a quién? A ti y a mí. Y nos dice, si nosotros somos de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos. Y herederos, según la ¿qué? La promesa. ¿A dónde apunta esa promesa? Cielos nuevos, tierra nueva, la nueva Jerusalén. Bueno, sigamos. Dice, Génesis 15:12 al 15 dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces el Señor dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Ahora, algo muy importante aquí, Dios le dice el futuro de su descendencia porque cuando Abraham muriera no lo iba a saber, no iba a enterarse ni estaría presente para saberlo. Por eso él le dice qué le iba a pasar a su descendencia en el futuro. Génesis 15:15, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. El video, la parte 17, que tiene como título Fue unido a su pueblo o duermas con tus padres, ahí entonces está expuesto a profundidad lo que significa vendrás a tus padres en paz. Ahí está, claramente. ¿Sí? Polvo eres y al polvo ¿qué? Volverás. Génesis 3:19. Ahí está escrito, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 15:16 y 17. Y en la 4ª generación, le sigue diciendo Dios a Abraham, volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Mira lo que el Señor le está diciendo. No había llegado a su colmo la ¿qué? La transgresión de los principios de gobierno de Dios y la desechación del Señor Jesucristo. Cuando alcanzara su tope, entonces el Señor actuaría. Ahora dice, Génesis 15:17,
Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que se paseaba por entre los animales divididos. Bien, entonces esto es algo maravilloso y precioso. Dios le hace la promesa a Abraham y él le dice cuál es la señal, en qué le dijo, ¿cierto? Y Dios le prometió que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, pero algo muy importante y vital era que de la descendencia de Abraham nacería el Mesías, el Cristo, nuestro Señor Jesús. Dios le había prometido un hijo, Isaac, pero de la descendencia de él vendría Dios, la segunda persona de la deidad, el Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y era la seguridad de que él iba a heredar la tierra. ¿Ah? ¡Qué maravilla! Es espectacular, es lindo esto, ¿no? Vea cómo considerando estas cosas Dios nos llena de alegría el corazón. Y nosotros le pedimos al Señor Jesús que queremos participar de esa heredad que le fue prometida a Abraham, donde mora la justicia, donde ya no hay más muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor, donde está la nueva Jerusalén, donde va a estar puesto el trono de Dios. Espectacular, maravilloso, espectacular. Génesis 25:7 dice, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Génesis 25:8, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Una vez más, vamos a hacer aquí una consideración, vamos a profundizar un poquito más. La palabra aquí que aparece en Génesis 25:8 y exhaló el espíritu, ya en otros videos lo hemos visto, pero ahora vamos a repasarlo acá. Exhaló el espíritu es del hebreo 1478, o sea, esta es la definición para buscar esa palabra. Y esa palabra es Gaba, significa dejar de ser. Exhalar el espíritu, expirar, muerto, perecer. Dejar de ser. Mira qué interesante. Y exhaló el espíritu y murió. O sea, al exhalar el espíritu explica qué pasa con Abraham. Muere, de la palabra mut, del hebreo 41:91. Morir, cadáver, fallecer, finado, perecer, muerto. Primero dice, dejó de ser y exhaló el espíritu y murió Abraham. Bueno. Ahora, vamos a ver algo muy importante. Nosotros vimos desde el video, ¿sí? Está desde el video, la parte 3, que tiene como título ¿Desde cuándo existe el hombre y cómo llegó a existir? Hasta el video, la parte 18, que tiene como título Porque pregunta a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas, Job 8:8. Entonces, esto, si este es el primer video que estás viendo, puedes ir y mirar todos esos videos para poder tener un concepto bien claro de lo que hemos estado nosotros aprendiendo aquí, considerando estas cosas de vital importancia. Así que nosotros hemos visto desde cuándo existe el alma, qué es un alma, qué pasa con el alma cuando muere, dónde va el alma, cómo está el que muere, si el muerto puede volver o si se puede hacer volver el alma. Y cuando resucita, todo eso nosotros lo hemos visto, desde la parte 3 hasta la parte 18. Lo hemos visto, ¿sí? Es muy importante, ¿bien? Ahora, Génesis 25:8, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. La regla general que Dios ha puesto, el orden, en la primera muerte está en Eclesiastés 12:7. Para toda persona, para toda alma, nefesh, del hebreo 53:15. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Ahora, ¿qué volvió a Dios? Espíritu, ruaj, del hebreo 73:07, vuelve a Dios. En la primera muerte, el espíritu ruaj, del hebreo 73:07, de cada persona, no es destruido. No es destruido, pero el espíritu ruaj del hebreo 73:07
no es el alma que es nefesh del Hebreo 53:15. Esto nos está totalmente quedando muy claro. Ahora, el texto no dice que lo que vuelve a Dios es el alma de la referencia al Hebreo 53:15, nefesh. No, el texto no dice eso. ¿Sí? Esa referencia o palabra en hebreo no aparece en el texto sagrado de Eclesiastés 12:7. ¿Sí? El alma del Hebreo 53:15, nefesh, que es Abraham, murió al exhalar el espíritu, Gaba, dejó de ser, dejó de existir. Ahora, ahí vamos a considerar algo muy importante, es que el alma, nefesh del Hebreo 53:15, que es el resultado de la unión del polvo, afar, del Hebreo 60:83, más el espíritu, ruaj, que Dios le sopla, que es espíritu, ruaj, de la referencia al Hebreo 73:07, ¿sí? El alma, la nefesh, muere o deja de ser, deja de existir. Entonces, en ese momento, cuando el alma muere, exhala el espíritu, en ese momento sucede lo que dice Eclesiastés 12:7. ¿Qué pasa? El polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El polvo, que es la palabra afar del Hebreo 60:83, cuerpo, la parte física, vuelve a la tierra como era. Y el espíritu, ruaj, del Hebreo 73:07, aliento, hálito, vuelve a Dios quien lo dio. Así de que aquí en el texto de Eclesiastés 12:7, el polvo que pasa, una vez más, vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. No hay una definición intermedia porque no existe nada más. Solo menciona 2 sucesos, no menciona 3 sucesos. Es muy vital, importante esto. Bien, muy importante. Ahora, Génesis 25:9. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zohar Eteo, que está enfrente de Manre, heredad que compró Abraham de los hijos de Ed, y allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Bien. Ahora, vamos a ir entonces a mirar algo muy importante. Vamos a ir a mirar algo muy importante. Jesús habla de Abraham, el cumplimiento de la promesa hecha, de que Abraham sería el heredero. Y después de mucho tiempo, después de muchos siglos, entonces el Señor Jesús viene y se hace esa promesa una realidad de la venida del Salvador, nuestro sustituto personal. Y Jesús habla de Abraham. Y mira, en Juan 8:39 y 40 dice lo siguiente: respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. No hizo esto Abraham. Mira, esta definición, no hizo esto Abraham, es muy importante. No hizo, está en tiempo pasado. No dice, no hace esto Abraham en tiempo presente, o tampoco hace referencia a no está de acuerdo con vosotros Abraham en tiempo presente. El Señor no lo presenta así. Es súper importante esto. Juan 8:51, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Cuál muerte se refiere el Señor Jesús aquí? ¿La primera muerte o la segunda muerte? De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Cuál muerte? La segunda muerte. Ahora, Juan 8:52. Entonces los judíos dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Ellos no entendieron a cuál muerte se estaba refiriendo el Señor Jesús. La la extirpación total del alma
cuando sea resucitada, en la segunda resurrección para condenación y destrucción. Ahí está. Juan 8:53 dice, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te hace a ti mismo? Juan 8:56. Dice el Señor Jesús, es la respuesta del Señor. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Lo vio y se gozó. Génesis 22, ahí lo menciona. Cómo Abraham vio ese día. Así de que Abraham vio el sacrificio sustitutivo de Cristo en su favor. En el futuro, en ese momento el Señor Jesucristo todavía no había sido crucificado. Y el Señor dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Lo vio y se gozó. El Señor no había sido crucificado. Así de que en Génesis 22, ahí Abraham vio el sacrificio sustitutivo de Cristo en su favor y de todo creyente en él. Y muy importante, el Señor Jesús no había muerto, como ya lo acabé de mencionar, aún cuando dijo estas palabras. Nota, la palabra lo vio, está en tiempo pasado, no presente ni futuro. Y la palabra había de ver es del griego 1492, eido. ¿Sí? ¿Qué significa? Percibir, reconocer, saber, ver, comprender, entender. Y ya lo hemos visto cuando lo entendió él. Génesis 22, mientras estaba vivo. Juan 8:57. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Ahora Juan 8:58, el Señor Jesús les da la respuesta. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, o sea, antes que Abraham llegase a existir, yo soy, le dice el Señor ahí, en el lenguaje hebreo. Así de que es muy importante, el Señor Jesús no les respondió que él veía a Abraham en ese momento en tiempo presente en el paraíso o en el cielo con el Padre, en tiempo presente, ya que Cristo es Dios y nada se esconde de su vista. Es muy importante tener eso. Ahora, vamos a hacer una pregunta. ¿Y qué del relato de Lucas 16, el rico y Lázaro? Nosotros vamos a profundizar eso si Dios nos da la oportunidad. Vamos a ir a estudiar eso con detenimiento. Porque está escrito en Lucas 16, el rico y Lázaro. ¿Por qué existe este relato? Ahora vamos a hacernos algunas preguntas y vamos a tener esas preguntas ahí. Vamos a meditar en eso mientras llegamos más adelante allá. La pregunta es la siguiente. Vamos a hacernos esa pregunta, vamos a meditar en eso. ¿Acaso Jesús enseña o está de acuerdo con que se le ruegue a Abraham o se le ore pidiendo misericordia? Cuando la Escritura dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto es muy importante porque el rico le pedía misericordia a Abraham. Vamos a tener esa pregunta ahí. Ahora, la otra pregunta es la siguiente. ¿Sí? ¿Por qué estas preguntas? Para llegar a la deducción, si es una parábola o si es una realidad. Es muy importante considerar esto. Ahora, la otra pregunta es, ¿por qué hay un hombre con lepra a la entrada de una casa en un festín todos los días y no había una reacción en contra de las violaciones de las leyes de la salud dadas por Dios de parte de un hombre rico e influyente? Esa sería la otra pregunta. ¿Por qué él hacía fiesta todos los días y estaba Lázaro ahí, llagado de la cabeza hasta los pies? Dice que estaba lleno de llagas, estaba llagado, estaba leproso. Ahora lo otro es de que los perros lamían esas llagas. Ahora, entonces sigamos haciendo preguntas y considerando esto. ¿Cómo podrían comer en la mesa los invitados mirando a un hombre lleno de llagas y perros lambiéndole las mismas con satisfacción? ¿Cómo podrían comer? Esto lo estudiaremos más profundo más adelante entonces. Vamos a tener eso y vamos a considerarlo. ¿Es una parábola o es una realidad? Ante estas dos cosas, y vamos a encontrar muchas cosas más porque enseña muchísimas cosas más. Pero entonces nosotros debemos estudiar y considerar las cosas
bien profundas para llegar. ¿Es algo de la vida real o es una parábola? Muy importante, muy importante. Bueno, sigamos. La primera resurrección, Mateo 22:30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Mateo 22:31, porque respecto a la resurrección de los muertos, mira lo que está diciendo, pregunta el Señor, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? Versículo 32, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. ¿Abraham y Isaac estaban condenados para la segunda muerte? No. Ellos no van a probar la muerte segunda. Ellos, aunque sufrieron la primera muerte y están durmiendo en el polvo, ellos no van a resucitar para condenación. Van a resucitar para salvación. O sea que para ellos, claro, ellos están vivos porque Dios los ve. Ellos están durmiendo, están vivos, pero no están condenados para muerte. Es muy importante tener esto. Es muy importante. Es más, está hablando, mira, vuelvo a leer el texto. Mateo 22:30-32. Porque en la resurrección, está hablando aquí el Señor Jesucristo de la resurrección. De la resurrección. Ni se casarán ni serán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. O sea, de que la promesa en Cristo Jesús era de que a los que estaban en la tumba Dios los iba a traer a resurrección. Ellos no iban a morir, a sufrir la segunda muerte. Toda persona, acordémonos de que en el video pasado hablamos de Abimelech. Dios le dijo en tiempo presente a Abimelech, muerto eres. Estaba muerto. Imagínense eso. Y estaba aún vivo todavía. O sea que él iba a sufrir la primera muerte y se iba a levantar en la segunda resurrección para lo que es sufrir la condenación y la ira de Dios. Que ya vimos el video pasado cómo se desarrolló todo. ¿Sí ve? Es muy importante tener esto. Es muy vital poder tener esto. Dios, respecto a la promesa que ha hecho de la resurrección de entre los muertos, claro, porque Dios le dijo a Abraham, ¿qué le dijo? Que él iba a heredar esta tierra para siempre. Pero Abraham ¿está qué? Está en la tumba. Isaac está en la tumba. No están vivos heredando esta tierra. No, la van a heredar, sí, en la primera resurrección. Dios los va a levantar y en su debido momento, de acuerdo al cronograma, de acuerdo a la cronología que el Señor tiene en su tiempo para darle la tierra en heredad, así se la va a dar a ellos y a nosotros en la gracia de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Esto es vital. Vamos. Hebreos 11:9. Vamos a seguir porque la misma Biblia nos va a dar las respuestas a todo esto. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. ¿De quién? Abraham. Está hablando aquí de Abraham. Como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11, de 9 al 19. Vamos a leer. Versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Hebreos 11:17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. ¿En qué creía Abraham? Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y mira lo que dice la Sagrada Escritura. Abraham, pensando en versículo 19, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir a Isaac. Él creía en la resurrección de entre los muertos.
en la primera resurrección. La palabra levantar aún de entre los muertos, la palabra levantar es del griego 1453, egeiro. Levantar, despertar, significa esta palabra, resucitar, despertar. Él está durmiendo. Cristo lo tiene asegurado. A Abraham y a Isaac y a Jacob están asegurados en Cristo. Están dormidos. Ellos recibieron vida eterna y están ahí descansando. Recibieron vida eterna en la fe de Cristo Jesús y están durmiendo porque Dios los va a despertar, a resucitar. Y el claro ejemplo que el Señor Jesús nos da con Lázaro, qué claridad, qué claridad. Romanos 4:17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿En qué creía Abraham? En que él se levantaría en la resurrección de entre los muertos, en la primera resurrección. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Romanos 4:17 al 25, versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, violaciones de los 10 mandamientos, y resucitado para nuestra justificación. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ahora, Lucas 1, 68 al 75. Dice la palabra de Dios. Mire lo que dice acá. Es impresionante. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Lucas 13, 22 al 30. Vamos a leer. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Ya lo hemos estudiado, que son transgresores de la ley, o sin ley, anomía, del griego, ¿no? Así, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. ¿Cuándo habla el Señor Jesús de este evento? En el futuro. En el futuro. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Es muy importante esto. ¿Sí? Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Está hablando el Señor Jesucristo de cuándo? Ahí está. De cuando el Señor Jesús venga por segunda vez
la segunda venida de Cristo, efectúe la primera resurrección, hay algo muy importante que nosotros vamos a ir a tocar ahí, porque ahí hay una resurrección para cierto grupo que el Señor Jesús les prometió que lo iban a ver venir en las nubes de los cielos con grande poder y gloria. A Anás y Caifás y a esos que estaban ahí que eran los más servos enemigos de Cristo. Entonces eso lo vamos a tocar más adelante. Pero ahora aquí vamos a considerar un poco. Dice Lucas 13:28. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estáis excluidos. Está hablando de la segunda resurrección. Cuando haya la segunda resurrección y vean con sus propios ojos la ciudad y vean allí a Abraham y Isaac. Impresionante. Impresionante. Está hablando de un futuro, no cuando ellos se fueran a morir, que en el sepulcro estuvieran viendo a Abraham allá en el paraíso. No, no les está hablando ahí, les está hablando de que ellos lo iban a ver ¿dónde? En el futuro, después de la segunda resurrección. Impresionante. Mateo 7:21, hablando acerca de apartados de mí todos obradores, hacedores de maldad. Mateo 7:21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Está hablando en el futuro. Entrará en el futuro. En la primera resurrección. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. Mire que él siempre habla de ese suceso. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de anomía, sin ley, hacedores de maldad. Hemos llegado aquí a esta parte. Hemos visto acerca de Abraham y de la muerte de Abraham, y aquí la Biblia nos ha puesto de una manera muy clara y sencilla todas estas cosas maravillosas. Gracias. Gracias por acompañarme hasta este momento. Dios te bendiga grandemente. Quisiera, ¿cuál es el llamado? Quisiera que aquí pensáramos y viéramos cuál es el llamado de Dios para nosotros. Hemos visto el llamado de Dios para nosotros. Dios no quiere que nosotros nos levantemos en la segunda resurrección. Dios quiere que nosotros nos levantemos en la primera resurrección. Cuando venga Cristo Jesús y entremos ahí sí al reino de los cielos, que nos va a llevar Jesús. ¡Qué maravilla! Esa es la invitación de Dios, que aceptemos a Cristo Jesús y guardemos todos sus 10 mandamientos, todos los 10 mandamientos que están escritos en la sagrada palabra de Dios, el carácter de Dios, inmutable, incambiable y eterno. Los 10 sagrados mandamientos. Así de que, muchas gracias por estar aquí. Quiero terminar con una oración. Amado Padre, en este momento te damos gracias por darnos este momento precioso de haber considerado esto tan importante. Ya habíamos visto algo anteriormente, pero pudimos, Señor, mirar las cosas de manera clara y poder, Señor, nosotros, mediante el estudio y la contemplación, poder nosotros aprender la claridad de tus enseñanzas y la realidad absoluta que te la expresa en tu santa palabra. Muchas gracias, Padre bendito. Pedimos tu protección, tu dirección, y nos sigas dando estas oportunidades. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Dios te bendiga grandemente y te espero en el próximo video. Dios te bendiga.